noticia. Revisamos ahora la información económica, la reforma tributaria que el presidente Daniel Noboa ha presentado, genera algunas dudas y también algunas discrepancias ya. Queremos resolver algunos temas importantes en torno a esta propuesta con un experto tributarista. Nos referimos al abogado Napoleón Santamaría, que se encuentra ya con nosotros. Abogado Santamaría, buenos días, bienvenido. Saludos, muy buen día, Guillermo, Carlos, Ronald, Priscila, un fuerte abrazo a ustedes y a través de Radio City, un fuerte abrazo a quienes nos dispensan con su atención. Entendamos un poco, abogado Santamaría, cuáles son los puntos más interesantes de esta reforma que el presidente Noboa ha querido colocar, una reforma tributaria que es necesaria según el criterio de muchos analistas, pero que tiene algunos puntos que no son fácilmente digeribles. Por ejemplo, se habla de la autorretención del impuesto a la renta para grandes contribuyentes. En simples palabras, en español, como decimos coloquialmente, ¿qué busca el gobierno con eso? Muy buena la introducción, porque tú nos dices qué puntos interesantes tiene la reforma. Y hagámosle una calificación global, general. La verdad es que la reforma es muy pequeñita, realmente en algunos casos cae de inocua, de insulsa. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué un presidente manda esto cuando tiene 15 meses? O sea, el señor Noboa no tiene la posibilidad de rectificar, de corregirse, de cometer el error que le vamos a perdonar. Es 15 meses, o acierta o se cae, no hay más. Y entonces uno entiende que una decisión de mandar una reforma tan pequeñita y tan muy mal armada, porque ya están muchos errores, hasta de redacción, solo atiende a que no se quiere comprometer en los temas álgidos. ¿Y por qué? Porque se está priorizando otros escenarios, por ejemplo, un escenario político de reelección, a realmente atacar los temas estructurales que le complican al país. Entre esos, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen, mire, vamos a hacer el tema de autorretención. ¿Qué es esto? Es, todos nos retenemos impuesto a la renta, ¿no es cierto? Si tú me facturas, yo te retengo, si yo a alguien facturo, me retienen, hay un sistema cruzado de retención, todos contra todos. Pero esto ya se acabó hace años y se dijo que en América Latina me refiero, se tendrían que ya no todos hacer agentes de retención, sino más bien pocos. Y lo que se está cambiando es esto y dice, verán, los grandes contribuyentes, que son cerca de 500, que son los que más pagan impuesto a la renta en el país, saben que a ellos no les retengan. Ellos solitos se van a autorretener. ¿Qué gana el país? Que ya no, el SRI no tiene que controlar a 200, a 300, a miles de agentes de retención que le retuvieron a estos grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque ya no les van a retener. Solo tienen que controlar a 500, que son los que finalmente, ¡pum!, van a hacer la autorretención. Punto. ¿Esto es bueno? Sí. ¿Esto le ayuda a la eficiencia de control tributario? Sí. ¿Es bueno para la gestión administrativa? Sí. ¿Es bueno para la recaudación, la eficiencia recaudatoria? No, no hay más recaudación, es lo mismo, pero no estamos esperando controlar a muchos para que paguen en abril, sino todos los meses vamos a recibir el valor. Esto es todo. Más o menos, Es recuerde, en la nómina los trabajadores tenemos derecho a lo que se llama el fondo de reserva y nos pagan una vez al año, pero la ley en una reforma estableció que podría ser mensual, si es que usted quiere. en Lo mismo efecto. acá. Hemos mensualizado el ingreso, pero no más ingreso. Abogado Santamaría, pero si no hay una decisión de aumentar los impuestos, quizás cualquier reforma quedaría en ese mismo estilo, sería inocua, poco productiva, poco eficiente. Claro, porque entonces uno dice, entonces no ha sido muy potente porque se está priorizando otros temas. Y yo, para mí, lo veo clarísimo. Y se está priorizando un proyecto político. Además que el señor Novoa lo ha dicho. El presidente Novoa lo ha dicho que se quiere reelegir. Y al leer la reforma tributaria, los que algo conocemos, se ve claramente que él no quiere poner los puntos sobre las sillas. Clarísimo. Ahora, sí Eh, hay un par eh, de eh, puntos quizás que pudiesen llamar la atención. ¿Qué opinión le parece, por ejemplo, esta creación de un sistema denominado de estabilidad tributaria, que es básicamente un sistema al que tendrán acceso determinados beneficiarios para una estabilidad por 5 años y si pagan una tarifa del 25% del impuesto a la renta a cambio de un aumento de 2 puntos porcentuales cada año, es lo que propone la reforma? Eso por un lado, o también los incentivos para proyectos de energías renovables. De alguna manera hay algo que también podría beneficiar un poco más en esta reforma. es un buen punto el tema de la estabilidad tributaria. Pero mira que
tanta inseguridad jurídica, inseguridad normativa e inseguridad ciudadana tendrá este país, que tenemos que escribir en una ley que les aseguramos que no les vamos a cambiar las reglas de juego. Si tan mal hacemos las cosas, y esto es un mensaje a la nación, ¿no? Tan mal hacemos las cosas en el país politiqueramente hablando, sin contenido técnico, académico, formal, central, que tenemos que llegar a escribir esto. Vean, créanme, señores inversionistas, no les voy a cambiar las reglas de juego y les doy estabilidad tributaria. ¿Qué es estabilidad tributaria? No les voy a cambiar las reglas de juego. Aunque venga otro gobierno, les vamos a impedir. Entonces, el origen es malo, bueno, pero la consecuencia sí es bueno por lo menos brindar estabilidad tributaria. Ahora, yo siempre cuestiono, es bueno la estabilidad tributaria y la estabilidad jurisdiccional. Todos los días los jueces le generan una afrenta a este país. Liberan a corruptos, liberan a cabecillas, liberan a narcotraficantes, no acusan a delincuentes, se utilizan acciones constitucionales por doquier para cualquier cosa. Y eso es una inseguridad jurídica o jurisdiccional. ¿Qué inversionista va a venir al Ecuador si sabe que aquí la justicia es una quimera y con unos cuantos dólares se arregla? Y la respuesta es muy pocos. Tanto así, no, que no es una opinión, esto es base de dato frío. Este año, el 2023, es el año de menor inversión extranjera en el país. Correcto. Normalmente el país recibe 870 millones. ¿Sabes cuánto tenemos hasta ahora? 300 millones de dólares. Qué vergüenza. Es que cuando uno conoce las cifras, le duele el país, le estamos destruyendo a nuestro Ecuador. Y estas medidas parches no nos van a funcionar. Y algo que sí rescato que falta el tema de la amnistía. El presidente propone en la reforma tributaria amnistía, perdón, olvido tributario de moras, intereses y multas a cambio de que se vayan capitales. Y esa es una reforma bastante indigerible, bastante complicada, bastante contradictoria. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Estamos en la línea con el abogado Napoleón Santamaría, él es experto tributarista. Abogado, Guillermo Hidalgo lo saluda. Muy lindo suena todo lo de la reforma, etcétera. Pero yo digo y siempre pregunto, el ciudadano de la calle, el ciudadano que está trabajando todos los días desde las 7, 8 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche, que llega a su casa, que usa transporte público, ¿de qué le sirve todo esto? ¿Cómo le llega a él al final del día entre comillas, lo que debería ser un alivio a él? Excelente, excelente reflexión, porque todo esto tiene que llegar al ciudadano. Entonces, a contesto, porque es interesantísima tu consulta, Guillermo, buen día, es, a ver, ¿cómo llega al ciudadano esto? ¿Cómo le afecta? Mira, la caja fiscal, la plata que tiene el Estado para ir al grano, viene solo de tres fuentes propias, ¿no? O la otra es la deuda, pero yo no cuento la deuda, pero la deuda hay que pagar. Propios tenemos tres riquezas el Estado ecuatoriano. Tenemos petróleo y las regalías petroleras, minería y las regalías mineras, y tributos. No hay más. No hay más. Les aclaro a los queridos amigos que nos escuchan. Y me dirán, y el camarón y las rosas y las flores, eso no es del Estado. Eso es privado. Eso es de manos privadas y se va al bolsillo privado. Así que eso no es del Estado. Muy bien. Si un régimen tributario es uno de los principales ingresos, ¿cuánto representa en el Ecuador el régimen tributario? 80%, Guillermo. 80%. ¿Cuánto representan las regalías petroleras? 15 y 5% entre regalías mineras y algo que nos da dos empresas públicas por ahí, dos, porque todas las demás son deficitarias. Es decir, contesto, el ingreso tributario es el más importante. Y el ciudadano de a pie, el que trabaja todos los días, que elabora para el plato de comida, tiene que saber que gracias a los tributos es que hay médicos, porque la ley establece que los tributos deben pagar sueldos de médicos. Gracias a los tributos hay policías, gracias a los tributos hay maestros, gracias a los tributos hay servicios de agua potable, alcantarillado, etcétera. Pero ¿qué pasa si cada vez hay menos ingresos? Bueno, el mensaje a estos queridos amigos que nos escuchan es, cada vez habrá menos salud, menos medicamentos, menos maestros, y es una pauperización. Entonces, ¿a quién más le afecta esto? Y yo, gracias por tu pregunta, porque esto es política fiscal pública, que es bueno llegar, es difícil llegar a los ciudadanos, pero hay que tratar de llegar a los ciudadanos para que entiendan todo. A quien más afecta es al más pobre, porque quien tiene sus recursos económicos, ¿sabes dónde está estudiando? En colegio privado. Y sabes que tiene seguro privado y va a los hospitales privados y ya está. Él no necesita de la mano del Estado.
necesitamos todos los demás, los que no somos acomodados, los que no tenemos todos los recursos, porque tenemos que ir a la escuela pública. Yo estudié en colegio público, bueno, la universidad ya fue privada, muchos otros van a salud pública, pero si no hay recursos, Guillermo, contesto entonces, cada vez hay menos servicio público, menos maestros. Ya hoy día es malo, paupérrimo y hay poco, pero cada vez esto se va a ir deteriorando fuertemente. Y ahí es cuando se duele, cuando no hay un medicamento para nuestros hermanos que están en hospitales públicos haciendo fila. Cuando a mí me duele, yo soy profesor universitario, como tú sabes, son 109,000 jóvenes, como mi hijo, por ejemplo, que no lograron ingresar a la universidad. Y esto duele. ¿Sabes cada qué tiempo, Guillermo? Cada año. ¿Cuántas universidades nuevas ha creado en el Ecuador públicas? Ninguna. Todos esos ejercicios de Yachay, Inquia, etcétera, fracasados, todos. Pero también te digo, ¿cuántas inversiones privadas de universidades hay? Una, en 20 años. Entonces ahora contesto a ti. Claro, cuando un país no es responsable, serio, profesional, técnico en armar un buen régimen tributario, entonces quien más se perjudica es el que más necesitado, el que menos recursos tiene en la economía. Vale decir, los cuartiles 4 y 5 en la economía. He ahí la explicación de por qué es tan importante, Guillermo, un país robustecido en su régimen tributario, cobrando a los ricos y cobrando más a los más ricos, Efecto. evitando evasión fiscal, defraudación tributaria, defraudación aduanera. Y mira tú, es un trabajo sólido. Gracias por la pregunta, porque esto me permite llegar a los ciudadanos de a pie. El abogado Napoleón Santamaría ha estado con nosotros tratando de desmenuzar de alguna manera los puntos clave de la reforma tributaria que el presidente Daniel Noboa Sin ha presentado y que todavía tiene una larga conversación al interior también de la Asamblea, el análisis exterior de los pro y también de los contra en torno a esta propuesta. Gracias al abogado Santamaría, son las 8 de la mañana y 46 minutos.